Os damos la bienvenida a este estudio bíblico. Continuamos con Primera de Timoteo, continuamos en el capítulo 4. La semana pasada presentábamos la predicción de la apostasía, versículos del 1 al 5. Continuamos con este capítulo, llegamos al versículo 6, y hoy os queremos presentar características del ministro de Cristo. Ese es el título que recibe este pasaje, versículos del 6 al 16. Si esto enseñas a los hermanos, habla Pablo a Timoteo, serás buen ministro de Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. El apóstol Pablo escribió la primera epístola a Timoteo para enseñarla a servir a la iglesia de Éfeso. Me gusta la frase, 1 Timoteo capítulo 4, verso 6, serás buen ministro de Jesús. La palabra ministro, como hemos visto en programas anteriores, es la traducción de la palabra griega diáconos, de la cual proviene la palabra castellana diácono. Significa siervo y describe a quienes tienen el rol del diácono en la iglesia. Si tú lees este pasaje, esa palabra no se usa para hablar de un oficio, sino que implica que cualquiera que sirve en el ministerio debe considerarse siervo, es decir, diácono del Señor Jesús. Somos llamados a ser siervos, a ser mayordomos, administrando lo que le pertenece a Dios de tal forma que honre su nombre. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 16, el apóstol Pablo nos menciona características de un ministro de Cristo. Y yo, siendo sincero, yo quiero ser un ministro de Cristo, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis pecados. Yo quiero ser un ministro fiel. Yo quiero ser un ministro excelente para Cristo. En primer lugar, uno de los consejos, una de las características es que advierta a las personas con respecto al error. Si lees en 1 Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 5, Pablo habla de las doctrinas de demonios propagadas por espíritus seductores a través de hipócritas. Hipócritas que se dedican a mentir a la congregación. Luego le dice a Timoteo que advierta a la iglesia acerca de tales doctrinas. Yo pienso que el ministerio existe gracias a que Dios levanta hombres fieles, ministros. El ministerio exige que advirtamos a otros acerca de la destructividad de las doctrinas falsas. Un siervo de Cristo debe enseñar a otros a discernir, alentándolos a pensar en forma bíblica. Y el fracaso actual de la Iglesia en el discernimiento ha permitido la infiltración de toda clase de doctrinas erróneas, la teología débil, la predicación sin convicción, el reemplazar a Jesús de los mensajes. ¿Te has dado cuenta que ya no se predica de Jesús? Mencionan tantas cosas, pero no meten a Jesús en la predicación, en el mensaje. Los resultados son trágicos. La iglesia se ha visto abrumada por la confusión, las influencias del mundo, las filosofías vinculadas al éxito, la famosa teología de la prosperidad. La iglesia debe indicar los límites entre la verdad y el error para edificar a su pueblo en la palabra de Dios. Él espera que los pastores adviertan a su gente acerca de los peligros espirituales y no de que compartan todos los días de que vas a tener un coche nuevo, vas a tener una casa nueva. Siempre el mismo mensaje, no cambian el mensaje. Famosa teología de la prosperidad. Este es el primer punto, la primera característica. Pablo le dice a Timoteo, advierta a las personas de que hay falsas doctrinas y las estamos viviendo hoy en día. Me gusta porque Pablo califica a Timoteo de estudiante experto en la Escritura, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, versículo 6. Si buscas el significado en internet, la palabra griega, que ha sido traducida como nutrido, implica que es un proceso de alimentación continuo. Incluye lectura, meditación en la Escritura.
estudiarla hasta que el material haya sido comprendido en profundidad. Para poder pensar y hablar bíblicamente, un pastor debe pasar gran parte de su tiempo estudiando la palabra de Dios. Es un tesoro inagotable que exige una vida entera para comprender la riqueza de la palabra. Es imprescindible comprometerse a estudiar la palabra, a comprenderla, a presentar la palabra delante de Dios. Otra de las características de un ministro de Cristo es evitar la influencia de las enseñanzas profanas. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Si busca también fábula, en la traducción de la palabra griega, significa mitos, de la cual viene la palabra mito. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 4, que lo veremos más adelante, informa que algunos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdad y las fábulas son opuestas. Tú y yo, como discípulos de Cristo, debemos ser alimentados por la verdad. La palabra de Dios es verdad y rechaza todo lo que se opone a la palabra de verdad. Si hay algo que va en contra de la palabra de Dios, recházalo. El ministro de Jesús también es disciplinado en la piedad personal. No se trata de cuán inteligente somos nosotros o qué bien nos comunicamos con la gente. Lo que sí importa, en cambio, es si conocemos la palabra de Dios y si estamos viviendo piadosamente. El ministerio es un resultado de esta clase de vida. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7 dice: ejercítate para la piedad. Y la palabra gimnasio viene de la palabra griega traducida como ejercítate. Se refiere a los que se ejercitan en lo atlético. Implica el entrenamiento riguroso, sacrificado. Es un proceso continuo. El ejercicio físico nos da poco provecho, es lo que dice el versículo 8. En contraste, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El beneficio de la disciplina espiritual es una vida completa. Las bendiciones de la santidad son para la eternidad. Escuchaba estas palabras de un pastor y se me han quedado marcadas. Las bendiciones de la santidad son para la eternidad. Esta es otra de las cualidades del ministro de Jesús. Se compromete a trabajar duro. Si te fijas, luego de llamarnos a la piedad, Pablo nos mete un corte tremendo en el siguiente versículo. Es como que nos baja de las nubes. El ministerio es una búsqueda celestial, pero también es una tarea terrenal. Es trabajo duro. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Versículo 10. Pablo trabajaba duro porque sabía que su esfuerzo tenía recompensas eternas. Consideraba la recompensa para él la posibilidad de cambiar el destino de los no creyentes. Esa es la perspectiva que motiva al siervo de Dios. Trabajar, que del griego significa copiao, significa trabajar hasta el punto de estar agotado, sufrir oprobio, significa agonizar en una lucha. Luchamos hasta el punto de agotamiento, exhaustos muchas veces, doloridos, porque comprendemos nuestros objetivos eternos. Pablo menciona también en 2 de Corintios capítulo 11, habla de que fue castigado con varas y con látigo. Sufrió cansancio, dolor, agonía, naufragios. Sufrió peligros porque estaba totalmente comprometido con el ministerio. Pero su mirada estaba puesta en la eternidad. Sabía que era el destino de las almas. No le importaba viajar para compartir la palabra a otros países. No le importaba ser maltratado. No le importaba estar en la cárcel. Él quería predicar el evangelio. Toda nuestra obra es trabajo, pero no humano. Pablo dijo que su objetivo era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses capítulo 1, verso 28. Luego dijo: para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Versículo 29. Colosenses capítulo 1. Nuestra obra se lleva a cabo por medio del Espíritu. Hay un versículo que me gusta mucho. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esas son las matemáticas de Dios. Multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Pablo también le dice a Timoteo, para ser un buen ministro de Cristo, es
enseña con autoridad. Esto manda y enseña. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo, versículo 11. Y la palabra griega traducida como enseñar se refiere a comunicar información. Y en este caso, instrucciones, doctrina. Esta información debe ser transferida en forma de mandato. Por eso le dice, esto manda y enseña. No si quieres, no si te apetece, no. Imperativo, orden. Hay mucha predicación popular entretenida, pero no mucha que transforma vidas. Hechos capítulo 17, versículo 30. Manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El siervo fiel es valiente. Desafía el pecado de frente. Confronta la falta de fe, la desobediencia, la falta de compromiso. Dios dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, a él oíd. Mateo capítulo 17, versículo 5. Y el siervo excelente obedece esa directiva, mandando a todos los hombres que se arrepientan y escuchen a Jesucristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, enseña con autoridad. Y la autoridad proviene de lo alto. Otra característica es que el ministro de Cristo es un modelo de virtud espiritual. Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Versículo 12. Cuando usted da el ejemplo, la gente tiene un modelo que seguir. En la carta de Hebreos, el autor dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Qué bueno que podamos imitar la conducta de nuestros líderes, de nuestros pastores. Si nos han enseñado con el ejemplo, con la verdad de Cristo, imitarlo. Imitar lo bueno de ellos. Pablo dice, mira, imitarme a mí como yo soy imitador de Cristo. Cuando sirva en la iglesia debe vivir de tal manera que otros puedan imitarlo. Buen testimonio, ser de ejemplo. Ese es un desafío. Lo dijo Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago capítulo 3, verso 1. Es un asunto serio. Porque a lo mejor puedes ser culpable de enseñar doctrina falsa a una persona. La vida de un hombre debe estar de acuerdo con su mensaje. Y si compartes el amor de Dios, tiene que ir vinculado a ese mensaje. Lo curioso es que este mensaje, pues, es violado constantemente hoy en día en las congregaciones, las mega iglesias. Timoteo era joven, probablemente, ponle menos de 30, 40 años. Por lo tanto, se le cuestionaba mucho. Se le cuestionaba debido a su juventud. Y Timoteo debía ganarse el respeto de otros. ¿Cómo lo haría? Siendo de ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. La conversación de un siervo debe ser ejemplar. Efesios capítulo 4 dice, desechando la mentira, versículo 25, un siervo de Dios nunca debe mentir, ni contradecirse, diciendo una cosa a una persona y a otro otra cosa. Pablo agrega, versículo 25, Efesios capítulo 4, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué sale por tu boca? ¿Sale verdad o sale mentira? Pablo sigue diciendo, versículo 26, airaos, pero no pequéis. Hay lugar para la ira santa y la indignación, pero no para el enojo pecaminoso, que te haga odiar, que te haga maldecir, que te haga blasfemar contra Dios, contra tu prójimo. Aquí Pablo le está diciendo, oye, que imitan tu ejemplo. Sé ejemplo. En conducta, en espíritu, en fe, en pureza, en amor, en buenas obras. Qué importante ser ejemplo a las personas, ¿no? Una persona que vive de acuerdo a sus convicciones basadas en principios bíblicos, a esa persona es a la que hay que seguir. ¿Qué decir? Servir a los demás en amor. No necesariamente significa que usted debe dar la mano y abrazar a toda persona todo el tiempo, ¿no? Y ahora menos se puede con el tema de la pandemia. Epafrodito, que te lo hemos mencionado en personajes bíblicos,
y el apóstol Pablo demostraron su amor a la iglesia por medio del trabajo duro. Lo puedes leer en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Los que trabajamos en Radio Solidaria estamos trabajando en un ministerio de amor. Estamos trabajando en una ONG de voluntarios. Sé que Dios me ha llamado a dar mi vida a las personas en la iglesia donde voy, en el trabajo que hago diariamente, en el ministerio. Esa es la forma en la que yo expreso y los voluntarios de la ONG Remar expresamos nuestro amor por los demás. Nos sacrificamos por ellos y debemos vivir y debemos servir a otros sacrificadamente. En amor, en conducta, en fe, en pureza. Otras características del ministro de Cristo. El ministerio es completamente bíblico, es cristocéntrico. Entre tanto que voy, le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Esto significa enseñar la palabra de Dios tanto en grupos como a individuos. Hemos leído en semanas anteriores, 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, dice: el pastor, el obispo, el anciano debe ser apto para enseñar. Y aquí Pablo le está exhortando a Timoteo a que se ocupe en la lectura, la exhortación, la enseñanza. El ministro de Cristo cumple su llamamiento. El ministro de Cristo está ocupado en su obra. El ministro de Cristo progresa en su crecimiento espiritual. Estos son los requisitos, estas son las características de un ministro de Cristo. En términos humanos, podría decir que yo no cumplo con todos esos requisitos de ministerio. Sin embargo, cuando nos sometemos al Espíritu de Dios y dependemos de Él, podremos hacer lo que nunca podríamos lograr por nosotros mismos. Porque el poder de Dios se perfecciona en nosotros y va a obrar a través de nosotros. Pablo concluye diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Timoteo debía concentrarse en dos cosas: su conducta y también su enseñanza. Y hoy en día la enseñanza que se comparte en las iglesias no es la adecuada, incluso estando en medio de una pandemia. Sigo viendo vídeos de pastores que siguen hablando sobre la prosperidad. He escuchado mensajes de pastores haciendo cultos online sin mencionar a Cristo en la palabra, presentando el mensaje que las personas quieren escuchar. Pero ¿dónde queda el mensaje de exhortación, por ejemplo? ¿Dónde queda el mensaje de aliento? ¿Dónde está el mensaje de ánimo a una persona que a lo mejor ha perdido un familiar, un ser querido? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te siguen. Increíble, vaya palabra, ¿eh? En este caso no los que te siguen, sino los que te escuchan. Son características que hemos visto en este pasaje y que pueden ser resumidas en dos mandatos: conducta y enseñanza. Pablo le aseguró a Timoteo que continuar en la santidad personal y la enseñanza correcta le van a llevar por el camino de la salvación. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Su perseverancia sería la prueba de que su fe era verdadera. Si perseveramos en la piedad y la verdad, nuestras vidas van a afectar a otros. Les llevaremos el mensaje de salvación. Y en realidad nosotros no salvamos a nadie, pero Dios nos usa cuando predicamos la palabra de Dios y vivimos vidas santas. Escuchaba este domingo a un hermano querido que compartía sobre la libertad, de la cárcel a la libertad. Nuestros pecados nos condenan, nos esclavizan, pero Dios viene a traernos libertad. Y cuando el Señor toca tu vida, tú puedes enseñar a otros. Tú les puedes compartir el amor de Dios.
Puedes compartirles la doctrina verdadera. Todos los requisitos de un siervo excelente dan el resultado final de la salvación de las almas, y de la tuya también. Ese es nuestro propósito en la vida, y es el motivo por el cual permanecemos en el mundo. Dios desea que llevemos el mensaje de salvación a los perdidos, y esa es la esencia del ministerio. Es un llamado santo. Un buen ministro de Jesús. Yo quiero serlo. ¿Y tú? Depende de nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.